nosotros no vamos a decir que ahí ha habido corrupción o no la ha habido, sino que son las instituciones respectivas, en este caso Fiscalía y Corte de Cuentas, las que tienen que determinarlo. Digamos que en este caso probablemente el Ministerio ha pasado quizás un año investigando, cuando debería de estar haciendo obras de un equipo por ahí diciendo que... ¿Eso qué significa? ¿Que no debería haber investigado? Por supuesto que lo debe de hacer, pero en este caso estamos hablando de que si hay elementos contundentes, como ha dicho el mismo ministro y lo ha dicho otros voceros, pues con eso es suficiente para ir a que la Fiscalía y Corte de Cuentas, como los controladores de las finanzas públicas, deben hacerlo. Yo estaba preguntando, ¿qué piensas tú realmente? ¿No? Es decir, ¿qué impresión te causa esto como salvadoreño? Si tú quieres, como diputado, tú tienes mucha experiencia y sabes cuándo hay ilícitos o irregularidades en un proceso de licitación. No es la primera vez que la Asamblea Legislativa ve este tipo de temas aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, tú, realmente, la sensación, la impresión que te queda, que hay irregularidades o no en eso. Yo creo que, en base a lo que ha dicho el ministro, es probable que las hayan, pero hay que demostrarlas, hay que comprobarlas. ¿Y la auditoría no es una demostración, una prueba ya? Es parte del ministerio, pero no es el que controla en sí las finanzas del Estado, sino Fiscalía y Corte de Cuentas. Por lo tanto, debe determinar Corte de Cuentas al final y deducir las responsabilidades. Las responsabilidades no es del ministro, ni el viceministro, ni los auditores los que le determinan, sino que si hay cometimiento de delito, pues debe de hacerlo. Déjeme decirle que la Asamblea ahorita no está en un proceso investigativo, sino que ha escuchado al ministro de Obras Públicas porque se hizo una petición que llegara a la comisión, pero no se está en proceso investigativo. Ahora, si me pregunta personalmente, yo lo que le voy a decir es que debe de investigarse, eso es claro, debe investigarse, porque incluso el fiscal no debería de salir diciendo que no hay indicios o que eso no es contundente, sino que por el hecho de que haya una denuncia debe de oficio investigarlo. Bueno, o sea, a ver, quiero entender la posición de Gana en este caso, ¿no? Es decir, no puede hacer nada la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente llegó el ministro de Obras Públicas porque hubo una petición de parte del Frente Farabundo Martí para que llegara a exponerle a los diputados esta auditoría que muestra las irregularidades. Sí, es decir, ahí no puede hacer nada los diputados, nada más. No, los diputados pueden hacer mucho, pero bueno, tiene que establecerse, ¿cómo se llama? Como un proceso ya de la Asamblea, un mandato de pleno. Pero en este caso no, ni la comisión ha dado un mandato. ¿Qué puede hacer la Asamblea, Nelson? Puede hacer mucho, por eso, claro, ¿qué puede hacer? Pero mientras tanto no es los partidos o la Asamblea o el sector político el que tiene que dar estos vicios, sino que es Corte de Cuentas. Tírame luces, ¿qué puede hacer la Asamblea Legislativa? Porque la Asamblea Legislativa cuando quiere, hace, ¿no? Comisiones para esto, comisiones para lo otro, etcétera, etcétera. Yo creo que... Porque ahora se ve así muy vago. Dime, ¿qué puede hacer la Asamblea? La Asamblea puede, inicialmente, un recomendable. Un recomendable, no solo de la comisión, sino del de pleno, un recomendable al Ejecutivo para que se investigue, a Corte de Cuentas y a Fiscalía para que actúen. Eso lo podemos hacer ahorita. Pero no es que la Asamblea pueda salir ahorita, mientras tanto Corte de Cuentas no se manifieste y Fiscalía tampoco, porque entonces se termina en un tema político y al final aquí si vamos a caer en el tema político habrá mucho que hablar. Bueno, vamos a dar paso a esta pista donde aparece, donde habla el Fiscal General de la República para también permitir que Milena Calderón de Escalón tome posición aquí en el set con nosotros, que ya está aquí en los estudios. Vamos a ver la pista y fíjense ustedes que dice el Fiscal General de la República. Ustedes serán los mejores jueces para evaluar si tiene o no tiene razón. Dice que no hay indicios, que le parece que no hay indicios suficientes como para poder iniciar una investigación. Veamos. Romeo Barahona dice que las acusaciones hechas por Sevilla no son contundentes y que no ha dejado al descubierto actos que sean considerados ilegales. En ese caso en particular no tenemos conocimiento de esa situación de la entrega de la semilla mejorada, si ha existido algún tipo de ilícito que nosotros tengamos que investigar. Ahí lo que se planteaba es una distribución de acuerdo a ciertas situaciones de compromisos partidaristas. Desde un determinado momento se nos ha dicho que ha habido una sustracción, que ha habido una malversación, ni nada que nosotros podamos intuir que puede ser un ilícito penal. ¿Tiene que haber una denuncia específica por parte del exfuncionario para que usted... No necesariamente denuncia, sino que cuando una situación es notoriamente que pueda ser constitutivo del delito, nosotros podemos actuar. El fiscal de igual forma se desmarca de las acusaciones hechas por Gerson Martínez en contra de dos exministros de Obras Públicas por supuestas irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín. Por eso hemos pedido esa información, porque realmente esos casos tenemos que estar claros en qué etapa se encuentra para nosotros poder tomar la decisión si podamos abrir un expediente penal o va a ser una cuestión de otra naturaleza. A pesar de que el presidente de la República le lanzó el balón a Barahona,
Al hablar del asesinato de Monseñor Romero, el funcionario dice que es necesario continuar estudiando el caso para determinar si puede abrir una investigación. Ahí tenemos un obstáculo de procesabilidad, que en el sentido que se tiene que derogar la ley de amnistía para ciertos delitos que han ocurrido en la época del conflicto. Entonces tenemos que ver, analizar y estudiar cada caso en particular y no decir solo que irresponsablemente que podemos aperturar X o Y delito. Yo siempre lo he sostenido que tenemos los casos hay que analizarlos particularmente, que tenemos dos situaciones que pueden presentar. Primero, la ley de amnistía. Segundo, la prescripción que se ha dado en muchos hechos que han acontecido. A pesar de que se pueden pedir con planteamiento que se van a analizar, pero no por eso la Fiscalía va a tomar una decisión de decir, vamos a abrir este caso, vamos a abrir. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Bueno, estamos de regreso, escuchamos al fiscal general, por supuesto, de tres temas sobre el caso también de Monseñor Romero, también sobre el caso de la renuncia o la denuncia sobre el mal manejo de la entrega de semillas mejoradas, pero nos interesaba un poco conocer sobre qué es lo que decía el fiscal respecto al tema de la Diego de Holguín. Ciertamente hay que aclarar, no se desmarca, él dice hay que pedir más información, vamos a pedir información para ver cómo está la situación. Doña Milena, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días a mis colegas y buenos días, Romeo, un gusto estar ¿Usted estuvo acá. en la exposición que hizo el ministro? Sí, yo estuve en la comisión escuchando lo que el ministro nos presentaba y quiero decirte de que las irregularidades que él presenta se pueden resumir en tres. Y es la aceptación irregular de la oferta, porque él dice que faltaba la presentación de los estados financieros y la solvencia verificando la legalidad de la empresa. Luego, el monto adjudicado fue mayor al presupuestado, ¿por qué razón? Y hubo un incremento injustificado del anticipo. Entonces, esto como que resume las irregularidades que él presentó. Yo quiero decirles de que es importante para nosotros como Comisión de Hacienda que esto debemos de dejar que la institucionalidad del país funcione. Y yo en mis declaraciones le decía al señor ministro, si usted no presenta esto a la Fiscalía es cómplice. Por supuesto. ¿Verdad? Tiene que ir a la Fiscalía y presentarlo. Es más, yo lo acompaño, le dije. Porque creo que debemos de hacer que las instituciones funcionen. Y cuando nosotros elegimos al señor Fiscal General de la República, lo elegimos para que fuera ese garante del cumplimiento de la ley. Entonces, creo que en ese sentido, pues tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros decimos y hacemos en la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos como Arena de que todo funcionario tiene la obligación de su rendición de cuentas y cada uno es el responsable de sus actos. Aunque estos hayan sido funcionarios del partido Arena, ¿no? Hayan sido funcionarios de cualquier partido político, no digamos de Arena, de cualquier partido político. Todos los funcionarios tenemos obligación de la rendición de cuentas y será las instituciones las que tengan que investigar esto, porque aquí tiene que ver mucha cuestión técnica, que serán los especialistas los que